Gracias, Presidenta, distinguidos colegas, señores ministros que hoy nos acompañan en el Pleno. Después de mucho tiempo en esta Asamblea Nacional de Diputados, es una de las pocas veces que en realidad puedo ver la comparecencia de 3 ministros de Estado y de otros ministros en calidad de apoyo, como lo es el ministro de Agricultura y el ministro de Seguridad Pública que estuvo con nosotros. Tenemos 8 horas y media de estar absorbiendo las preguntas del señor ministro de Salud y de los que lo acompañan y nosotros preguntando. Hubiese sentido la necesidad de haber partido este cuestionamiento en 2 días razonables. Pero estamos aquí y yo debo expresar más en la línea sanitaria que pocos países estaban realmente preparados para la embestida de este virus nuevo proveniente de una naturaleza desafiante. Vimos colapsar los sistemas de salud de países de alto estándar: Italia, España, Alemania. Incluso le costó la presidencia a un presidente americano eso y la subyugación de los derechos humanos de un afroamericano, pero más la pandemia, con 27 millones de contagios y más de 463.000 personas fallecidas. Pero lamento que no esté el ministro de Salud aquí, pero es importante distinguir en esta gestión de la pandemia 2 etapas. La primera etapa, la conducida por la doctora Rosario Turner, técnica por excelencia, acompañada de un equipo técnico sumamente científico que basaba las decisiones sobre evidencia científica. Y por eso que escuchábamos en los meses de febrero y de marzo algunos de esos técnicos que la acompañaban que expresaban que no había que cerrar los aeropuertos porque por el aeropuerto solamente entraba un 20% del contagio, que no había que usar mascarillas, que no había que usar remdesivir, hidroxicloroquina ni ivermectina. Esas son las evidencias científicas de la primera gestión de Rosario Turner, que evidentemente fue la que le tocó el primer impacto de la pandemia. Y después viene Paco Sucre, que no lo veo aquí, y que es necesario saberlo, porque esta es una rendición de cuentas que debería haber sido articulada con mayor premura para poder lograr el resquebrajamiento de la falta de credibilidad que tiene el pueblo panameño por muchas acciones. Paco Sucre es un hombre más político que técnico, pero está acompañado de un equipo técnico y entre esos un consejo consultivo del cual salió una eminencia como Carlos Mendoza, que incluso inició a rebatir los 21 días de la asignación de la segunda dosis de la vacuna. Pero el ministro Paco Sucre y los que están hoy aquí entendió que la enfermedad no solamente se ataca en el hospital, como lo hizo la primera parte de la gestión con Rosario Turner, que la enfermedad también se ataca con la participación social, porque la salud es un producto de doble vía, pueblo y lo que hagan las estructuras. Por eso que se crean los equipos de trazabilidad, los equipos de respuestas rápidas, los albergues, los hoteles, hospitales, aparte que se subdividen cada una de las áreas de los hospitales nacionales públicos. Y por eso yo quiero decirle hoy, fundamentalmente no está Paco, que hay que considerar, señor ministro, usted dijo en la primera reunión de la Comisión de Presupuestos,
en donde nosotros podemos aprobar un traslado para los de Amador, pero también podemos desaprobarlo. En donde podemos aprobar un traslado para mi cultura, para lo que estamos viendo, pero también podemos desaprobarlo. Pero usted, en Comisión de Presupuesto, estableció que su coordinación y su eje básico y su pilar principal es la salud. Por eso yo quiero hoy abogar por el concepto de lo que hace el Ministerio de Salud y exigirle, señor ministro, que dé paso a la consideración de la prioridad de salud en lo que la OMS destaca como el recurso más valioso que tiene salud, que es el recurso humano. Por eso que lo que no puede producirse nuevamente, señor ministro de Economía y Finanzas, es que se dilaten el pago correspondiente de los turnos extraordinarios, de los turnos de COVID, de los turnos de trazabilidad. Eso no puede volver a suceder por ningún motivo, como el año pasado nos vimos abocados conjuntamente con el Ministerio de Salud a buscar unos recursos particulares. Señor ministro, toda vez que está aquí, requerimos, señor ministro, de que haya una homologación del protocolo de atención hospitalaria, porque no hay un protocolo de atención hospitalaria homologado, lo que deja a discreción de cada médico de la utilización de los productos que usted tiene que decir que tiene. ¿Cuánto cuesta un vial de Remdesivir en la privada? ¿Cuánto cuesta? 1.600 balboas cuesta un vial de Remdesivir. Y el ministerio lo provee de manera gratuita. Un colega posteó en su Twitter hace un par de horas que el gobierno no ha hecho nada, que todo lo ha hecho el pueblo. Y yo no sé si lo ha hecho parqueando o violando las disposiciones de movilidad. Yo quiero felicitar al Ministerio de Salud. Y yo no tengo que aquí arrastrar ningún peso, ni adular a nadie, pero yo pienso que ustedes han hecho un trabajo heroico. Lo que pasa es que aquí hay que ver las estadísticas. Y cuando examinas las estadísticas de los países latinoamericanos, desde Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Costa Rica, que tienen un sistema de salud no fraccionado, que tienen un sistema de salud unificado con una gran participación social, hoy cuenta con 196.000 casos y 2.672, cuando la participación del gasto de salud en el Producto Interno de Costa Rica, en el PIB, es de 7.8, cuando la CEPAL denuncia este año que Panamá solamente participa el gasto total de salud en un 5%. Y mire, cuando hacemos el comparativo de estos países en calidad de casos y letalidad, yo creo que con un sistema fraccionado, ineficiente, como tenemos nosotros, por la gran duplicidad de acciones entre el MINSA y la Caja del Seguro Social, yo creo que estamos eminentemente haciendo mucho de salud, con mucho heroísmo de parte de héroes anónimos. 39 médicos han muerto en la atención directa del COVID. Más de 10 enfermeras y un sinnúmero de técnicos de salud y trabajadores del sistema de salud. Por esa razón, yo quería decirle al señor ministro de Economía y Finanzas, cuando usted habla que aquí se ha destinado 1.405 millones de dólares al COVID-19 y establece que de esos 1.405, 291 millones.6 van para salud. Yo quería preguntarle, señor ministro de Economía y Finanzas, cuando usted dice salud, ¿a quién se refiere? ¿A la Caja
o al MINSA, o cuánto le dio a la caja y cuánto le dio al MINSA. ¿Usted sabe por qué? Porque el MINSA es la cenicienta. El MINSA es la cenicienta de este cuento. Y le voy a decir el reporte de los hospitales y cuántos asegurados ocupan por porcentaje en los hospitales públicos del Ministerio de Salud. En el modular, el 70% de los pacientes son asegurados. El 70% que están en el modular son asegurados. En el Figali, el 68% son asegurados. En el hospital ISMA de San Miguelito, el 59% son asegurados. Y en el Santo Tomás, el 40% son asegurados. Entonces, no quiero establecer una competencia caja-MINSA, pero quisiera que el ministro me desglosara esos 291.6 millones de dólares para salud, para que me distinga a quién realmente está favoreciendo, porque quién es que está cargando la lucha contra la COVID-19, señor ministro de Economía y Finanzas. Para responder, le ofrecemos la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Héctor Alexander. Bien, para contestar, empecemos por el total, 291.6 millones, como bien dijo. Ok, el MINSA, 185.9 millones, Caja de Seguro Social, 80 millones, 5.5 para el Gorgas y 20.2 para el rol que está jugando también el IDAM. Así que aquí tenemos también a la Caja de Seguro Social. Así que ese es un resumen de la asignación que se hizo en el año 2020, diputado. Gracias, señor ministro. ¿Usted sabe por qué se lo pregunto? Se lo pregunto porque la crisis ha desnudado las falencias sanitarias. Porque si bien es cierto, la Constitución establece la integración orgánica y funcional en materia de salud, esa integración de los servicios que fue revocada en algún tiempo del escenario político de nuestra nación, es la que puede hoy cumplir el reto fundamental de la universalidad en el acceso a los servicios de salud. Por esa razón, yo creo que otro de los temas importantes, aparte de los económicos, es cómo hacer más eficiente, es cómo hacer mucho más efectivo al sistema como tal. Pero aquí hubo un proyecto de ley de compensación de costos del honorable Abel Baker que fue vetado por el Ejecutivo, que no comprendió precisamente una de las variantes que hoy propician que probablemente sea la recepción del pueblo panameño, que teníamos un sistema absolutamente o relativamente desfasado para atender la COVID. Yo escuché a la viceministra de Salud hablar sobre las vacunas y nos hablaba de la multilateralidad con COVAX, que entiendo que son 200 y pico mil vacunas, y de la bilateralidad con Pfizer, que son 3 millones de 75 de dosis, y de AstraZeneca. Pero hablaba que Johnson & Johnson está en negociación, pero que si Johnson & Johnson es la vacuna oportuna para vacunar a nuestros pobres y más vulnerables del país. Y yo le pregunto, ¿cómo es posible que Johnson & Johnson esté en fase de negociación cuando esa es la vacuna que va a accesar a las comarcas y a las zonas campesinas altas de nuestro país por el proceso de refrigeración? Por eso que cuando escuchaba ayer una intervención del presidente de la Organización Mundial de la Salud que decía: aceleren el proceso de vacunación. Yo entiendo que el gobierno tiene la responsabilidad, tal y como lo expresaron muchos colegas, y entre esos Alain Cedeño, de abrir el prisma más grande para que aquí se favorezcan
las vacunas múltiples, como la vacuna rusa Sputnik y como la vacuna china. Pero cuando yo escucho aseveraciones de personal que tienen una gran experiencia en vacunación, como es el PAI, desmeritando la razón de la vacuna rusa, y otros personajes desmeritando, mientras tanto México, Bolivia, Ecuador, incluso Alemania, en el día de ayer, la canciller Merkel expresó su conveniencia de entrar a un plan de vacunación por su pueblo, que solamente se ha vacunado en un 3.2%. Porque aunque algunos digan que esto no es ideológico, puede que tenga consideraciones ideológicas, porque Estados Unidos e Inglaterra han acaparado todas las vacunas para su pueblo. Y por eso Estados Unidos tiene el 15% de vacunación de su población y tiene a Moderna estrangulada entre las manos. Y por eso AstraZeneca tiene de igual forma al Reino Unido con un 10% de vacunados, mientras Alemania tiene 3.2% y otros países de la Unión Europea le piden a Rusia que produzca una sinergia con cualquier laboratorio y que produzca la acreditación a través de un ente regulador. Porque tenemos que despegarnos del concepto ese de sumisión a países particulares, porque aquí lo que está privando es la salud del panameño. Y si esas vacunas, ojalá en las 7 semanas lleguen a este país de veras, tampoco son suficientes. Y veía con también un grado de preocupación que países como España y Bélgica establecieron normas regulatorias. No puede ser vacunada por encima de los 55 años con AstraZeneca. Y en otras latitudes de la Unión Europea también prohíben la vacunación de AstraZeneca a los mayores de 65 años porque no hay evidencia científica de su eficacia. Y esa es la vacuna que nos van a traer, la de AstraZeneca. Yo pienso, señor ministro, sin ningún rango de perjudicar a Estados Unidos ni de favorecer a ninguna Rusia ni a China, que tenemos que abrir el prisma total, porque sí hay certificación en organismos de entes reguladores. Hungría lo certificó y también lo certifica un laboratorio de referencia en México. Abramos los científicos que hace un mes decían que la vacuna rusa no tenía ningún grado de efectividad ni eficacia, que había sido probada en 78 personas. Y hoy, con orgullo, hablan diferente. Solamente busquemos hace 2 meses las declaraciones de los científicos panameños y hoy hablan diferente. Entonces, no nos circunscribamos. Señor ministro, tengo hombre de gran probidad y de gran trayectoria. Usted dice que tenemos la plata. Si tenemos la plata, no es que tenemos que esperar que el gobierno de China o Rusia nos conteste. Nosotros tenemos que insistir, porque 25, 26, 27, 43 panameños, 52 panameños que mueran por día es una desgracia descomunal desde el punto de vista de salud pública. Y si esas vacunas de Pfizer-BioNTech y esas vacunas de AstraZeneca y esas vacunas del fondo COVAX de la OMS no llegan a tiempo, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros familiares, cada uno de nuestros vecinos, amigos y enemigos, estarán perdiendo una oportunidad. Señor ministro, usted escribió una carta que fue filtrada después a los medios de comunicación. Yo lo felicito, pero cuando usted dice eso, dígalo con firmeza. Sí, estamos buscando opciones para el pueblo panameño, porque el gobierno ha hecho bastante. No es que el pueblo no ha hecho, pero es el gobierno que ha hecho al poner la plata. Porque, ¿qué cosa más interesante decir? Que usted lo dijo hoy aquí, y voy a concluir, porque lo mío era una reflexión, más que un cuestionamiento. 1.400
5 millones desglosados, en 1068 para Panamá Solidario, 291 para salud y 35.9 para seguridad. Yo les digo, ministro, usted lo dijo, búsquenme el pueblo o el gobierno que ha hecho esto en América Latina. Búsquenmelo. Y cuando lo busquen y pongan el ejemplo, en tal país con estas condiciones y estas cifras se producen estos resultados, entonces tenemos bastante que hablar y podemos decir que un gobierno no ha hecho nada, que no ha tenido la comunicación asertiva y eficiente a través de su clase política y a través de los voceros que no existen. Eso es otra realidad. Eso es otra realidad. Pero el que no sabe es como el que no ve, me dijo en un momento de mi vida mi abuela. Yo le pido a ustedes, ministros, que hoy nos acompañan, comuniquen a su parlamento, indistintamente de las bancadas, y verá que con los números que tenemos en estadística, no podemos, y nadie ha dicho hoy que en este país hay 294.000 recuperados de COVID. ¿Y cómo se recuperaron? De la nada, con una varita mágica. ¿Cuántos medicamentos ellos recibieron? ¿Cuántas atenciones ellos recibieron? Y la mayoría de ellos sin los recursos adecuados, porque muchos de ellos son personas que perdieron sus plazas de trabajo. Por eso el día de hoy, algún día vamos a hablar sobre el financiamiento en salud en Panamá y los indicadores claves. Señor ministro, ya le he pedido la reunión, porque gracias a Dios hay hechos, hay muchos errores, y la mayoría son políticos, errores netamente políticos, que incluso nunca pensé que el PRD podía cometer, pero todavía hay tiempo para subsanarlo. Así que esa es nuestra apreciación en el día de hoy, distinguida presidenta y distinguidos colegas. Gracias, diputado Cristiano Adames, por su participación.